Senador Carlos Felipe Mejía, candidato por el Centro Democrático número 17. Muy buenos días. Doctor Fernando, qué bueno saludarlo y mil gracias por esta invitación. Le mando un saludo muy especial a usted y a todos en la mesa. Bueno, senador, le iban a dar a usted clase de café en Pereira, estos de las FARC, que estaban reunidos para discutir los temas cafeteros. Me hubieran avisado, yo voy también a aprender un poquito de café de estos bandidos. ¿Cómo le parece? Pero la gente no se deja. La gente no se deja, doctor Carlos Felipe. Los que han ofendido el país lo han ofendido y lo tienen que reparar. Y la zona cafetera de Colombia no se va a dejar engatusar ni humillar por estos violentos. Doctor Carlos Felipe Mejía, casi 600 municipios del país son cafeteros. El futuro del café y la necesidad de que alguien desde el Senado de la República defienda el café, sabiendo qué es el café, habiendo nacido y vivido en un cafetal. Pues gracias, doctor Fernando, por esas cosas que usted me dice sobre la caficultura nacional. Pues por supuesto que la hemos defendido en todo este tiempo que hemos estado en el Congreso de la República y lo seguiremos haciendo, pero permítame, antes de entrar al tema cafetero, hacer referencia a lo que ocurrió en Pereira y en Armenia con la visita del narcoterrorista Timochenko, flamante candidato a la presidencia de la República. Bien recordado usted ahorita en los debates presidenciales entre Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, cómo el más cínico y mentiroso y tramposo presidente que ha tenido la historia de este país le decía a Oscar Iván en los debates televisados que por supuesto que jamás habría impunidad, y ahora lo que vemos es a estos sinvergüenzas recorriendo el país como si no tuvieran nada que pagarle a esta sociedad colombiana. Pues por supuesto que es apenas normal y natural que la sociedad colombiana reaccione de la manera en que lo está haciendo. Usted hacía referencia a lo que decía Juan Camilo Restrepo. Uno no entiende cómo un hombre como Juan Camilo Restrepo sale a respaldar a Timochenko y digamos que ahí se en contra de la sociedad colombiana con la reacción que están teniendo frente a las campañas de los narcoterroristas de la FARC, que sin pagar un día de cárcel están hoy aspirando a la presidencia de la República y ya con curules en el Senado. Esto es una vergüenza para la nación, un insulto para la patria, y toda la solidaridad con los colombianos que rechazan esto, porque creo que es la voz de los 50 millones de colombianos que no estamos de acuerdo con lo que ha hecho Juan Manuel Santos en estos 7 años y medio de proceso para entregarle este país al socialismo del siglo XXI y generar en nuestra patria una nueva Venezuela, que es finalmente lo que hay por detrás de toda esa estrategia del proceso de paz, de darle privilegios a estos bandidos. Yo creo que el repudio nacional es lo menos que pueden tener estos tipos que por cuenta de Juan Manuel Santos y todos los partidos que lo han apoyado han generado esta impunidad alrededor de ellos. Ahora sí, pues, doctor Fernando, permítame entrar al tema cafetero. Yo no sé si usted quiere, yo le hago un pequeño recuento de la situación actual de la caficultura colombiana, pero sobre todo de la importancia. La gente se ha olvidado un poco de la importancia que tiene la caficultura, entre otras cosas porque es que ha sido un gobierno tan centralista, tan dedicado a digamos que a conseguir alabanzas internacionales y tan dedicado al tema del proceso con los narcoterroristas de la FARC y tan olvidado de la realidad de las regiones. Pues por supuesto que este tema de la caficultura no ha estado en la agenda de este gobierno. Estuvo en la agenda para tratar de desmontar la institucionalidad cafetera y acabar con cosas tan importantes como la garantía de compra, debate que le hice yo hace 2 años en la Comisión Quinta a ese informe de la misión cafetera que pretendía acabar con la institucionalidad cafetera y dejar a merced de la oferta, a la demanda del mercado, a los productores campesinos cafeteros, que en su mayoría son pequeños campesinos productores de menos de 2 hectáreas. Algunas cifras que me parece que son muy importantes tener en cuenta es que más del 40% del empleo rural del país lo genera la caficultura colombiana y viven aproximadamente 600 municipios colombianos. Recordemos que Colombia tiene 1.200 municipios, la mitad de ellos viven de la caficultura. Toda la zona andina colombiana vive del café. Para entender uno un poco la importancia de la caficultura, lo que pasa es que cuando esto lo manejan estos señoritos bogotanos tomando whisky en el Parque de la 93, pues se vienen con
con cosas como la que se vino el actual presidente del Banco de la República, el doctor Echavarría, que fue el que manejó el informe de la misión cafetera, donde decía que la caficultura no valía la pena porque eso era apenas el 7% de las exportaciones de Colombia, y no tuvo ningún problema en generar un informe que pretendía acabar con toda la institucionalidad cafetera. Ese 7% de las exportaciones, pero que es bajo, pero esa capacidad de generación de empleo de la caficultura es la que genera todo ese tejido social y lo hace fundamental para la viabilidad de la democracia colombiana. Pensar en la viabilidad de la caficultura colombiana sí es pensar en la paz del país, porque en la medida en que uno haga viable la caficultura, pues son 600 municipios los que se verán beneficiados por la viabilidad de la caficultura, que hoy se encuentra en grave riesgo si no hacemos una gran transformación del modelo, donde nosotros nos hemos dedicado a producir cafés verdes, exportar los verdes, y todo el negocio se está quedando en la intermediación de la cadena. Ese ingreso cafetero de 7 billones de pesos, que es lo que cuesta más o menos una cosecha cafetera, pues es la que dinamiza la economía de esos 600 municipios. Pensar uno en que aquí hay cosas que hay que tener en cuenta. Primero, pensar en la no viabilidad de la caficultura es pensar en un gravísimo problema social en esos 600 municipios, pero también pensar en que la caficultura, la frontera cafetera, se debe expandir hacia otras zonas del país, como lo propone Juan Manuel Santos y estos señores que lo asesoran en Bogotá, de empezar a abrir por cuenta de lo que ellos han llamado el postconflicto, áreas nuevas de café. Me parece que no está bien, en la medida en que no se priorice la viabilidad de las que ya están, porque uno no le puede decir a la gente de Caldas, Quindío, Risaralda, el Tolima, el Huila, que se vayan a vivir a otras regiones y desocupamos todos estos departamentos. Eso no cabe sino en la mente de quienes no tienen idea de cómo funcionan las regiones del país. Ese ingreso cafetero es muy, muy importante para la economía de esos municipios, pero también hay que entender que esos 7 billones que cuesta la cosecha cafetera, que vale la cosecha cafetera, de esos recursos, muy poco de ello se queda en el bolsillo del cafetero, precisamente porque pues por la baja productividad, por la baja rentabilidad, pero también porque los productores no participan de la cadena de valor, y es allí donde hay que hacer un esfuerzo enorme por cambiar el modelo de estar produciendo cafés verdes, exportando los verdes y estar sometidos a las bolsas, porque finalmente el precio del café lo definen las bolsas de commodities, donde participan especuladores que generan pues muchísima volatilidad y también, digamos, que una incertidumbre muy, muy grande en los precios. Por eso usted oye hablar hoy de café a 90, 100 mil pesos la roba, pero hoy está a 70.000. Y digamos que los precios son altos cuando no hay producción. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande también por cambiar el modelo, y me voy a referir a ello en lo que yo llamaría las cosas puntuales que hay que hacer, porque creo que en este momento tiene que haber una política de choque, porque si no, lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina es unas dificultades enormes si no le damos la mano a los cafeteros en este momento, y no llega un gobierno que piense en la caficultura como una de sus prioridades, por la importancia que tiene y la cantidad de gente que vive de la caficultura. Es necesario establecer un comercio muchísimo más directo entre el productor y el consumidor, aprovechando digamos que las cosas buenas que tiene Colombia, de lo que nos tenemos que pegar nosotros, que es la calidad de nuestro café, y que además producimos en el país durante todo el año. Hay cosechas que se concentran entre octubre y diciembre, como sucede en nuestro departamento, doctor Fernando, el departamento de Caldas, Quindío, Risaralda, buena parte de Antioquia, buena parte del Tolima, pero la cosecha en otros meses del año están en el Huila, Cauca, departamentos que hoy son los primeros productores de café del país. Eso le ayuda muchísimo a Colombia a poder tener un esquema diferenciador de la comercialización. Es muy importante que nos alejemos de las bolsas. Es de la única manera que nosotros vamos a lograr una caficultura rentable. Y eso hay que hacerlo transformando el modelo. ¿Y cómo se transforma el modelo? Tenemos que arrancar ya a pensar que este país se tiene que dedicar a exportar cafés procesados, cafés que tengan valor agregado,
pues no solo los cafés de origen, que algo hemos evolucionado en él, pero eso es una parte muy chiquita de esos 14 millones de sacos que está produciendo el país, 14,5 millones de sacos que está produciendo el país. Lo que se exporta, nosotros nos estamos consumiendo algo así como casi 2 millones de sacos. Esos 10, 12 millones de sacos que estamos exportando, muy poco de ello va con valor agregado, la mayoría es café verde. Entonces, si no hacemos una gran transformación de la caficultura, donde nos dediquemos desde hoy a entender que tienen que ser los cafés procesados los que salgan de Colombia en exportación, va a ser muy difícil que nosotros hagamos viable la caficultura y le entreguemos la rentabilidad que merece el campesino cafetero y el productor cafetero. Otra cosa muy grave que está pasando hoy es que la caficultura se empieza a envejecer de una manera preocupante. El país necesita renovar algo así como 100,000 hectáreas. En el año 2017, doctor Fernando, se renovaron 71,000 hectáreas. Eso nos va a llevar a una disminución rápidamente de la producción de café y vamos a caer por debajo de los 13 millones de sacos, lo que es muy preocupante. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es la conciencia de un gobierno que piense en la caficultura, que no es propiamente el de Juan Manuel Santos, que afortunadamente le faltan escasos 4 o 5 meses para que salgamos de esta pesadilla del peor gobierno que ha tenido la historia de esta nación, pero sobre todo porque ha estado completamente desconectado de lo que debería ser un programa de gobierno. Un gobernante de Colombia tiene que preocupar sobre todo por la agricultura, por la industria, pero también por la caficultura, porque si no es generando empleo y generando riqueza en las bases fundamentales que tiene este país, que son el sector agrícola e industrial, pues va a ser imposible que podamos tener las suficientes rentas en el Estado para poder paliar la pobreza y las diferencias tan grandes que hay en la sociedad colombiana y las enormes dificultades que sufren grandes sectores de la población colombiana. Lo primero es tener conciencia de lo que le está ocurriendo al campo colombiano y volcar los ojos sobre la caficultura y sobre el sector agrícola colombiano y también sobre la industria colombiana, que es donde deberíamos tener nosotros el desarrollo. Hoy el único sector agrícola que se desarrolla de manera eficiente en el país son las 250,000 hectáreas de los señores de las FARC, que son al final del día los grandes dueños de lo que ha ocurrido después de las negociaciones de La Habana, que es pasar de 40,000 a 250,000 hectáreas, que entre otras cosas compiten. Yo hice un debate en la Comisión Quinta también sobre la competencia que tenían estas zonas cocaleras, este incremento de este mar de coca en el que está inundado hoy el país por cuenta de los acuerdos de Santos con Timochenko, pues cómo compiten por la mano de obra del sector agrícola colombiano, pero sobre todo con la caficultura, porque están pagando 8, 80, 100,000 pesos el día en esas zonas cocaleras, mientras que el salario en las regiones pues oscila entre los 30 y 40,000 pesos. Pues por supuesto que la competencia es completamente desequilibrada. Yo hacía una comparación en esa época en que hice ese debate en la Comisión Quinta, el cultivo tradicional colombiano, histórico, que le ha dado renombre internacional a Colombia, que es el café, el cultivo legal, compitiendo con el ilegal, que nos ha generado tanta desventura, tantos problemas, y bueno, buena parte de las dificultades que sufrimos hoy por cuenta de los acuerdos de La Habana, donde el cartel de narcotráfico más grande del mundo, que son los narcoterroristas de la FARC, auspiciados hoy por Juan Manuel Santos, tienen la medio pendejadita de 250,000 hectáreas. Pero vuelvo al tema cafetero. Ese problema de la renovación, doctor Fernando, requiere la ayuda del presupuesto nacional. Y buena parte de lo que se ha hecho y que se hizo de manera muy eficiente en el gobierno del presidente Uribe, que ese sí le puso cuidado a la zona cafetera. Nosotros no pasamos de un momento a otro de 8, 9 millones de sacos a los 14,5 que hemos llegado a producir. Eso es producto de las grandes programas de renovación cafetera que se hicieron en el gobierno del presidente Uribe y que tenemos que salir rápidamente a hacerlo en el próximo gobierno. En este ya no puede esperar una ayuda para los cafeteros y menos para ningún sector agrícola colombiano distinto al cultivo de coca, porque a Santos parece que lo único que le importa es la coca de los narcoterroristas de la FARC, que seguramente nos dirá la historia cuáles son los intereses directos que la familia Santos tiene sobre ese negocio. Aquí lo que hay que hacer es un mecanismo rápido donde reciban los cafeteros un incentivo que podría ser, por ejemplo, de 200 pesos por árbol de fertilizante, para poder incentivar esa renovación inmediata que necesita la caficultura. Hay que preservar a como dé lugar
los bienes públicos y si se cae la producción de café. Recuerdo, doctor Fernando, que 6 centavos de dólar de las exportaciones se van al Fondo Nacional del Café, y eso es lo que administra la Federación Nacional de Cafeteros, que se van en la garantía de compra, que es tal vez una de las grandes logros que tiene el sector cafetero colombiano, y es que un cafetero en cualquier rincón de Colombia produce una roba de café, la saca un sábado o un domingo, y hay una cooperativa o una sucursal de la cooperativa de caficultores o de la Federación de Cafeteros que le compra el café a un precio mínimo. Esa garantía de compra, la asistencia técnica, la promoción del café, no solo en el país sino en el mundo, y la investigación científica, todos viven de esos 6 centavos, todos digamos que sale de los 6 centavos de contribución que se paga por las exportaciones. Entonces es evidente que una caída en las exportaciones afectaría de manera directa esos bienes públicos, que hay que entender. En esto la gente ha especulado muchísimo diciendo que los bienes públicos se van para los medianos y grandes productores. Eso es carreta, porque es que el 75-80% de los productores cafeteros colombianos tienen parcelas de menos de 2 hectáreas. Entonces, aquí estamos hablando de pequeños cafeteros. La gran mayoría de esa masa de 2,5, son aproximadamente 550,000 familias. Estamos hablando de casi 3 millones de colombianos que de manera directa viven de la caficultura, la mayoría de ellos pequeños productores cafeteros. La caficultura necesita créditos blandos y además que vayan acorde con los periodos de recolección que tienen los cafeteros, y definitivamente hay que promover las ventas a futuro para que también esas ventas a futuro puedan utilizar los cafeteros las ventas a futuro también en forma de insumos y también para apalancar esos créditos. Yo creo que la mayor parte de la mano de obra del campo colombiano, hay que reconocerlo, doctor Fernando, no está formalizada. Este es tal vez el problema más grande que tiene el sector agrícola colombiano, pero muy particularmente el sector cafetero colombiano, donde hay tanta mano de obra. Para que los oyentes que no saben de café, aunque yo sé que este programa lo oyen en todas las zonas cafeteras del país, pero muchos no, el 50-60% de los costos de producción de café son mano de obra. ¿Cuál es el problema con la mano de obra del sector agrícola colombiano, pero por sobre todo el sector cafetero? Pues que no está formalizada. ¿Y por qué no está formalizada? Porque la legislación está diseñada para las zonas urbanas. Hay que generar un mecanismo rápido. Hay varios proyectos de ley en este momento en el Congreso de la República, uno de ellos del Centro Democrático, que estamos tratando de sacar adelante. El presidente Álvaro Uribe lo ha liderado y él ha sido, digamos que ha estado muy comprometido en que podamos legislar sobre este tema de formalizar el campo colombiano. Tendría que tener ese mecanismo que se está tratando de sacar en el Congreso de la República y que esperamos hacerlo realidad si es que este gobierno deja, porque este gobierno tiene la particularidad que todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario colombiano le importa un comino y digamos que le da la espalda. Pero tendría que tener unos componentes en salud subsidiada, en los PEPs, que son de la época, son una idea del exministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga y vienen desde esa época, que son ahorros programados para la vejez, para que los campesinos tengan allí su pensión, y hay que crear unos microseguros laborales. Hay un problema también muy grave que tienen en este momento los cafeteros, y es que cargan con los 50,000 millones anuales de la mesada pensional de la flota mercante colombiana. Cualquiera le diría a uno, pero es que de todas maneras la flota de los cafeteros y son ellos los que tienen que cargar con eso. Pues yo tengo con esto una diferencia, doctor Fernando. En la época en que el presidente Álvaro Uribe fue presidente y Oscar Iván Zuluaga fue ministro de Hacienda, esos recursos los pagaba directamente el Estado, en el entendido que no son los cafeteros de hoy los propietarios de la flota mercante colombiana, sino el Fondo Nacional, que de todas maneras es un fondo parafiscal. Yo creo que esa carga de 50,000 millones, si uno cogiera más bien esa platica y se la dedicara al Centro Nacional de Investigaciones del Café, para que pudiera avanzar en temas como la recolección mecanizada, que tal vez es el gran objetivo científico de la caficultura nacional, pues yo creo que le ayudaríamos muchísimo a la caficultura nacional. Tenemos gravísimos problemas de producción y de productividad. Estamos produciendo, doctor Fernando, 18 sacos por hectárea. Eso es un promedio muy bajito. Hay que compararlo con
con Brasil, que lo que pasa es que la caficultura brasileña es mecanizada y no se puede comparar con la colombiana. Pero, por ejemplo, en Centroamérica los niveles están entre 23 y 25 sacos por hectárea. Eso quiere decir que estamos muy por debajo. Y usted me va a decir, ¿eso cómo se corrige? Bueno, pues la forma más elemental de corregirlo es con recursos suficientes que tenga la institucionalidad cafetera, la Federación Nacional de Cafeteros, las cooperativas de caficultores. La de Manizales lo está haciendo y es muy eficiente en ello, pero necesita muchísimo más recursos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Análisis de suelos de las parcelas cafeteras y fertilización adecuada para poder elevar la productividad del campo colombiano. Otro problema muy grave que tenemos, doctor Fernando, y donde hay que hacer un gran esfuerzo en el país, es que aumentemos el consumo en Colombia. Estamos consumiendo 2.5 kilos por año cuando lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos es que es del doble, o países nórdicos como Finlandia, esos están por encima de 10. Eso quiere decir que nosotros pues consumimos el 20% de lo que se consumen en los países nórdicos o la mitad de lo que se consume en los Estados Unidos. Hay que hacer un gran esfuerzo para que Colombia sea un gran consumidor de café. Pero al final del día, doctor Fernando, todo esto que yo le estoy diciendo no va a ser posible si no nos concentramos en transformar el modelo económico que hay alrededor de la caficultura, y es exportar cafés con valor agregado, cafés transformados, y dejar de exportar cafés verdes. El modelo hay que romperlo, y no puede ser con los pañitos de agua tibia de hoy. Esto tiene que ser una política de Estado diseñada con los cafeteros, diseñada con todo el apoyo del gobierno y con todo el apoyo además de la misma, todo el servicio exterior colombiano. Es que los embajadores colombianos y las agencias que tenemos en todos, regados por todo el mundo, que deberían dedicar por sobre todo a vender los productos colombianos y por sobre todo el café. Yo creo que aquí hay que hacer una gran conciencia colombiana, una gran conciencia en el país, pero sobre todo una gran conciencia en el próximo gobierno para que la exportación de cafés transformados de Colombia sea una de las metas más importantes para preservar la libertad, para preservar la democracia, para preservar la paz, pues por las cifras que tiene la caficultura detrás. 600 municipios que viven de ello, 3 millones de colombianos de manera directa, y bueno, la población de 600 municipios en los Andes colombianos, doctor Fernando, pues yo no sé la cifra, pero le voy a decir una, deben ser alrededor de 30 millones de colombianos los que de una u otra manera se benefician de la caficultura colombiana en la medida en que ese es el soporte de buena parte de la economía de esos municipios. Entonces, el gran reto, el reto que hay es enorme para preservar la caficultura colombiana. Yo solo le hablo ahí de los problemas puntuales que hay hoy, de lo que deberíamos hacer, pero sobre todo de la visión que debería tener el próximo gobierno y lo que debemos tener nosotros los que estamos defendiendo la caficultura y defendemos este sector por la importancia que tiene para la economía colombiana, para la estabilidad del campo colombiano, la estabilidad de esos municipios y por sobre todo para la preservación de la paz. Y al final del día, doctor Fernando, de nada va a servir que tengamos todas estas buenas intenciones si no arrancamos por el principio, y es que el 11 de marzo los colombianos salgan masivamente a votar por el Centro Democrático para que nosotros tengamos unas grandes mayorías en el Congreso de la República. Yo pido, por supuesto, el voto, que lo hagan por mí, que marquen el número 17 y en el logo del Centro Democrático número 17 en el tarjetón del Senado, pero por sobre todo necesitamos una grande mayoría en el Congreso de la República para poder enfilar baterías y ganar la presidencia de la República, porque al paso que vamos, si eso no llega a ocurrir, todo esto que yo le estoy diciendo va a ser en balde, porque aquí lo que nos están planteando esta macabra alianza entre Juan Manuel Santos, la dictadura cubana y venezolana, los partidos que han apoyado a Juan Manuel Santos, esos mismos que desconocieron el plebiscito, que aprobaron el aumento del IVA, que aprobaron la reforma tributaria y que han apoyado a Santos para acabar con este país y volverlo una nueva Venezuela. Si no ganamos las elecciones, doctor Fernando, aquí lo que tendremos es una nueva Venezuela, un socialismo como del siglo XXI, como el que tiene acabado a nuestra hermana Venezuela, y no, todo esto que yo le estoy diciendo, no habrá forma de hacerlo, no habrá caficultura, no habrá economía, no habrá propiedad privada, y aquí lo que tendremos que hacer los colombianos es mirar para dónde nos vamos. ¿Sabe qué le digo yo, doctor Fernando, a los colombianos? Yo visitando tantas regiones del país, les digo, oiga hombre, o nos ponemos las pilas, y el 11 de marzo votamos por Centro Democrático,
y enfilamos baterías para ganar la presidencia de la República, o esto se lo coge la izquierda socialista, y para dónde es que nos vamos a ir nosotros, porque los venezolanos están cruzando la frontera, simplemente pasan un puente, y aquí están llegando a Colombia millones de venezolanos despavoridos por la tragedia que viven allá, pero aquí nos van a meter ese mismo socialismo del siglo XXI, y yo no sé, vamos a pasar el tapón del Darién y nos vamos para Panamá, pero yo no sé, por reacción a este pueblo colombiano, a esto que nos está planteando Santos con las FARC, y a estas atrocidades que han hecho en estos 7 años y medio, donde vemos nosotros a los peores criminales que ha dado esta tierra colombiana, hoy de candidatos a la presidencia, unos con curules ya ganadas, después de haber violado, masacrado niños, de narcotraficar, de no haber entregado las rutas del narcotráfico, no haber entregado un peso para las víctimas de esa inmensa fortuna, no haber pagado un día de cárcel. Estos criminales, con esta cantidad de dinero que tiene el doctor Fernando, porque son multimillonarios, yo le digo a la gente, las FARC cojan a Pablo Escobar y multiplíquenlo por 100, esos son las FARC, estos tipos multimillonarios, con todas las prebendas de Santos, con los partidos que se decían demócratas apoyándolos, aquí nos van a meter un candidato de ellos, que puede ser Timochenko o uno de los otros que solapadamente los apoyan, y aquí nos van a volver esto un socialismo del siglo XXI, y ya apague y vámonos. No habrá propuesta que yo le haga, doctor Fernando, a usted o que haga en el Congreso de la República para transformar el campo colombiano o para hacer viable la caficultura. Aquí nos van a acabar este país si no nos ponemos las pilas todos los colombianos y salimos masivamente a votar el 11 de marzo. Ojalá, doctor Fernando, pase lo mismo que ocurrió cuando el plebiscito, donde los medios de comunicación, donde las encuestadoras decían que el 80% de la gente iba a votar sí, y resultó exactamente todo lo contrario. ¿Cómo sería la cantidad de votos que sacó el no, que no se lo pudieron robar? Porque es el peligro. O ganamos en primera vuelta o nos roban estas elecciones en segunda, como se la robó ya Juan Manuel Santos a Óscar Iván Zuluaga con los multimillonarios recursos que tuvieron que entregar en segunda vuelta. Ya Ñoño Lidias dice que 30.000 millones se entregaron en la costa para comprar votos en segunda vuelta. La corrupción de Juan Manuel Santos, de todos estos partidos políticos y políticos que lo han apoyado, a eso agréguele los camionados de dólares del cartel de narcotráfico más grande del mundo. Aquí los colombianos nos tenemos que levantar el 11 de marzo a votar masivamente por Centro Democrático y a enfilar baterías para conseguir la presidencia de la República, porque nos van a acabar este país. Un poco de vivos se quieren quedar con este Estado, como hizo Hugo Chávez con Maduro y con todos los bandidos que se quedaron con Venezuela. Aquí lo quieren hacer unos vivos auspiciados por Santos, por los narcoterroristas de la FARC, y también por unos políticos que detrás de la mermelada y detrás de llenar sus bolsillos de puestos, de contratos, de prebendas, inclusive hasta empresarios que se la jugaron con Santos, y buena parte de los medios de comunicación. Aquí nos han montado una cosa gravísima en este país, doctor Fernando, y si no nos ponemos las pilas y ganamos el 11 de marzo de una gran mayoría en el Congreso y conseguimos la presidencia, pues vamos a estar en una situación lamentable. Ese es el llamado que le hago yo a través de este medio a todos los colombianos. Tenemos que salvar este país, y es votando el 11 de marzo por Centro Democrático y consiguiendo la presidencia de la República para retomar el rumbo perdido de esta patria. No hay nada más que agregar. Usted ha dicho cuanto convenía a este tema. Colombia sigue siendo café o no es nada, y hay que enfrentar el socialismo del siglo XXI, el que se presenta impúdicamente en las plazas dizque para conseguir votos, y el que no se presenta con la cara al sol, sino que al contrario se camufla, se maquilla, como el que se presenta con Gustavo Petro, que es el candidato real de las FARC y de Juan Manuel Santos. Carlos Felipe Mejía, senador hoy y candidato al Senado por el Centro Democrático, número 17, para que el café hable en el Senado de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, senador. A usted, doctor Fernando, mil gracias por darme la oportunidad de compartir con los colombianos. A usted un saludo muy especial a toda la mesa, y a los colombianos que me quieran acompañar, pues en el tarjetón de Senado marquen Centro Democrático y el número 17 para seguir defendiendo el campo colombiano, la caficultura, pero por sobre todo la libertad y la democracia de esta patria, y enfrentar esta
tragedia que es la propuesta del socialismo del siglo XXI para Colombia.